Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo la Palabra. Vamos en este recorrido por los libros de la Biblia. Con esta enseñanza del día de hoy ya serían 17 libros de la Biblia que veríamos. Los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como la Ley, escritos por Moisés, o el Pentateuco, la Ley de Moisés. Y luego nos adentramos en los 12 libros históricos. 12 libros que nos cuentan en esencia la historia de la nación de Israel. Y hoy vamos a ver el último libro de esa sección histórica, que es el libro de Esther. Pero aquí quisiera decirles que precisamente el libro no está en la cronología. Una vez más, nuestras traducciones no están cronológicas. El libro de Esther nos devuelve en la cronología. De hecho, el libro de Esther se ubica, según los expertos, entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esther está entre la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y de la ciudad. La reconstrucción del templo por Zorobabel, la cual vimos en el libro de Esdras, y la reconstrucción de la muralla, de la seguridad y de la ciudad por Nehemías, la cual veíamos hace 8 días. Pero en medio de esas dos historias se ubica el libro de Esther, que también nos cuenta una historia acerca del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero nos lo cuenta en el exilio. Ahora, esto es interesante. De aquí en adelante, los demás libros que nos hacen falta, vamos a empezar, si Dios nos presta vida, dentro de 8 días con una sección que se llama los libros sapiensales, que son los libros de sabiduría. Entonces, esa sección, digamos que es muy diferente a lo que venimos viendo, pero es palabra de Dios, por supuesto. Luego veremos los libros de los profetas mayores y luego los profetas menores. Pero todos estos libros, de aquí en adelante, obviamente, nos devuelven a un punto en la historia del pueblo de Dios. Así que, entonces, después de este libro, todos los demás libros que restan del Antiguo Testamento nos van a llevar a un punto de la historia del pueblo de Israel. Y quiero decir entonces que a esta enseñanza el día de hoy le he puesto el control de la palabra. El control de la palabra. Este libro de Esther no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. Hay algunos que abogan por Nehemías. Hay otros que abogan por Mardoqueo, uno de los personajes de esta historia que vamos a ver hoy en ese panorama general, pero en esencia en ninguna parte se dice quién fue el que escribió el libro. Hay otros que hasta piensan que pudo haber sido Esdras. No lo sabemos, pero es palabra de Dios, de eso sí podemos estar seguros. Y este es el segundo libro, y no hay más en la Biblia, que tiene nombre de mujer. Ya veíamos anteriormente el libro de Ruth, la moabita. Ahora vamos a ver el libro de Esther, que realmente era una mujer judía, una joven judía, cuyo nombre verdadero era Hadasa. Quizá muchos conocen ese nombre, pero se le conoce como Esther. Se entiende que es por el nombre persa, que significaba estrella. Y esta historia es una de las historias más intrigantes y apasionantes de toda la palabra, porque esta historia se ubica más que en el contexto del pueblo de Dios, del pueblo judío, del pueblo de Israel, aunque obviamente tiene que ver con el pueblo de Dios, pero no se ubica geográficamente en el pueblo de Israel, sino que esto es lo interesante. Como ya vimos en Esdras y Nehemías, el pueblo de Israel ahora está regresando del exilio. Recordemos que Dios le había dicho al pueblo que si ellos fallaban, que si ellos pecaban, Dios los iba a dispersar. Pero lo interesante es que Dios en su misma palabra también había prometido que Él los iba a hacer regresar. Y como ya vimos, hay muchas personas que regresaron del exilio. Hay muchas personas que regresaron, por ejemplo, como Zorobabel para reconstruir el templo, como Esdras y Nehemías para llevar al pueblo nuevamente a la palabra y reconstruir la ciudad. Pero muchos judíos se quedaron allá en el exilio. Así que esta historia se cuenta más o menos unos 100 años después del exilio. Ya mucha gente ha retornado a Israel, a Jerusalén particularmente, pero esta historia se centra en un grupo de judíos que todavía están dispersos por el mundo. Y entonces allí estamos en la historia de Esther. Y yo aquí quisiera, en esta introducción, decir algo que hace días decía, pero hoy lo quiero repetir. Y es que, no sé si ustedes han escuchado esta famosa frase: ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad o por el poder de Dios. Y si quizás usted estuvo en alguna de esas enseñanzas o en alguna enseñanza donde hablé de esto, es cierto que eso no es un versículo de la Biblia como muchos piensan. Eso es tan famoso como el ayúdate que yo te ayudaré, que no tiene ninguna parte en la Biblia, no tiene ningún capítulo, ningún versículo. Pero aquí quisiera decir algo muy particularmente sobre esa frase. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder o por la voluntad de Dios. Realmente eso está en el Corán. Y Cervantes la replicó en El Quijote de la Mancha. Pero a pesar de que es cierto que eso no existe en la Biblia, es decir, nosotros no podemos decir que la palabra de Dios dice, es interesante, mucha gente cree que eso lo dice la Biblia,
Pero esto es lo interesante, aunque no sea un versículo de la Biblia, sí quiero decir que eso sí es verdad, según todo lo que enseña la Biblia. De hecho, lo que la Biblia enseña precisamente es que todo, absolutamente todo en el universo entero, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, desde lo más importante hasta lo más simple e insignificante en el universo entero, está bajo el control de Dios. Así que podemos decir que sí es verdad, no es un versículo bíblico, pero aún el movimiento de una hoja en un árbol sucede porque Dios está bajo control y porque Dios está permitiendo que eso suceda. De hecho, podríamos hasta ir más detalladamente. Podríamos asegurar que cada partícula de polvo que cae en cualquier lugar en este mundo está controlada por Dios. Podríamos decir que cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo, de nuestro ser, está controlada por Dios. No hay absolutamente nada en el universo entero, en toda la creación, por pequeño o grande que parezca, que no esté controlado por Dios, por su verdad, por su palabra. La misma Biblia dice que Dios sostiene el universo entero. Y eso va desde lo más pequeño hasta lo más grande, con el poder de su palabra. Por eso entonces esta enseñanza la he titulado El control de la palabra. Porque aunque esta es una verdad que nos enseña la Biblia, que todo, absolutamente todo está controlado por Dios, a la vez, si hay un libro que enfatiza esta verdad y nos lo muestra de una manera maravillosa y preciosa, es el libro de Esther. Este es un libro que nos muestra que Dios tiene control hasta de las cosas más insignificantes en el universo y que Dios en todo esto tiene un propósito. Así que es cierto, ni una hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, si no es por el poder de Dios, pero no solamente una hoja de un árbol. Y aquí es donde yo quisiera que nos centráramos, concluyéramos esta introducción y nos adentráramos en el estudio de este libro. Porque esa verdad, mis hermanos, es necesario que la entendamos para que nuestras vidas sean consoladas. Cuando uno entiende que todo, absolutamente todo está en control de Dios. Cuando uno entiende, por ejemplo, que el clima está en control de Dios. Cuando uno entiende que todas las circunstancias de la vida de uno, buenas, malas, difíciles, alegres, momentos felices, momentos de tristeza, triunfos, victorias, derrotas, todo está en control de Dios, uno puede descansar en las manos de Dios. Y aquí no vengo a decirlo como quizá muchos que sí, que yo ya lo he logrado, al contrario, digo como el apóstol Pablo, yo no lo he logrado, soy también de las personas que a veces se aflige, se angustia, pero sí quiero decirles que esta verdad alienta mi vida, mi corazón y espero que también aliente sus vidas. Recordarnos una vez más por medio de la palabra de Dios que Dios está en control de absolutamente todo en esta vida, en este universo y de nosotros que somos sus hijos, es algo que nos debe traer alegría y felicidad. Y quiero que veamos esta enseñanza en 4 puntos principales, en 4 etapas. Vamos a ver un panorama general de este libro. Hay tantos detalles, una vez más les invito, ojalá se pueda leer este libro. Solamente tiene 10 capítulos, escasamente 10 capítulos, el capítulo 10 solo tiene 3 versículos, pero es una historia corta pero apasionante. Y vamos a ver esta historia rápidamente, con pocos detalles porque no podemos detenernos mucho, pero quiero que lo veamos a través de 4 puntos principales. Y lo primero que quiero que veamos es que este libro de Esther nos enseña cómo Dios está en control de absolutamente cada cosa en toda la creación, porque Él tiene el control del mundo. Él tiene el control del mundo. Vamos a ver esto en el primer capítulo, en algunos versículos. Pero cuando me refiero aquí a mundo, lo quiero decir particularmente, por supuesto, Dios está en control del universo entero, del globo terráqueo, del planeta Tierra. Pero cuando me refiero a mundo, me estoy refiriendo a que Dios controla. Dios está en control aún de cada pequeña o grande acción de aquellas personas que no conocen a Dios. A lo que nosotros como cristianos llamamos mundo, a ese mundo de pecado, de maldad, aún aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios y que muy posiblemente nunca lo conocerán y nunca vivirán para su gloria, aún así, todo lo que ellos son y sus vidas está en control de Dios. Y creo que si hay algo que nos muestra particularmente este libro es eso en el primer capítulo. Quiero que vayamos, por ejemplo, a Esther capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios: la celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Los coloco en contexto. Este versículo, ¿por qué lo he traído? Porque allí nos está hablando de uno de los personajes principales de esta historia. Y es el rey Asuero o el rey Jerjes, dependiendo de la traducción que tengas. Asuero se cree que es la transliteración del hebreo, Jerjes del griego. Así que dependiendo de la traducción que tengas, encuentras o Jerjes o Asuero. En esta traducción, Nueva Traducción Viviente, se traduce como Jerjes. Y esto es lo interesante, este libro empieza mostrándonos la grandeza, la opulencia de este rey. Hay algunos historiadores y algunos eruditos que creen que en esta época, en la época de Jerjes, el imperio persa llegó a su máximo esplendor y se cree que fue uno de los imperios, si no el más grande, al menos uno de los más grandes de la antigüedad. Y este rey
es el que está gobernando, el rey Jerjes. Y él está siendo el gobernante de uno de los imperios más grandes. Pero aquí es donde viene la parte bien interesante. Este primer capítulo, si lo lees todo completo, nos muestra precisamente la opulencia, la riqueza, el poder, la majestad, el esplendor de este rey. Pero es un rey que no conoce a Dios. Es un rey pagano. Es un rey que no tiene el corazón transformado por Dios. Sin embargo, como vamos a ver, todo esto está en control perfecto de Dios. Esto nos lo está mostrando la Biblia porque allí hay un propósito. De hecho, si siguiéramos leyendo, él hizo allí, dice que una celebración de 180 días, pero la celebración se prolongó por 7 días más. Mis hermanos, más de medio año enfiestados. ¿Quién puede hacer eso? Y no es que estuvieran allá honrando y glorificando a Dios, pero la Biblia nos muestra que Dios es el que puede permitir aún eso. Dios es el que le puede dar dinero, prosperidad, fama, grandeza, riqueza, poder a una persona, aunque no lo conozca. Pero aún en medio de todo eso, aunque a veces nosotros no lo entendamos, detrás, y más que detrás, realmente bien en el centro están los propósitos y los designios de Dios. Avancemos en el mismo capítulo del versículo 9. Dice: al mismo tiempo, la reina Vasti, quien era la esposa del rey Asuero, del rey Jerjes, dice: la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Mientras los hombres estaban allá, los gobernantes y los dirigentes, y el palacio real estaba en fiesta, ya los hombres también hasta había una fiesta con las mujeres y la reina. Era opulencia, era poder, era riqueza, esplendor humanos, obviamente. De hecho, cuando uno mira esto se parece mucho a lo que veíamos con Salomón. Y si avanzamos en el mismo capítulo, pero ahora el versículo 12 dice: pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Voy a resumirles la historia. Obviamente vamos muy rápido, pero es necesario para ver este panorama general. Resulta que el rey, en toda su fiesta, en su parranda y hasta en su embriaguez, llega un momento en que dice: vaya, tráiganme a Vasti, la reina. Porque cuenta la historia de que era una mujer muy hermosa, impresionantemente hermosa. Y entonces el rey dice: tráiganme a mi esposa porque la quiero exhibir, la quiero mostrar. Quiero que todos aquí vean la hermosura de mujer que tengo. Pero cuenta la historia que esta mujer se negó a ir, no quiso asistir. Esta es de esas mujeres, como hoy se llaman muy famosamente, empoderadas. Estas son de las que no se dejan gobernar del esposo. Estas son las que hacen lo que quieren y ellas se mandan solas. Ahora, obviamente tenemos que aclarar, en un mundo donde también hay tanto machismo y tanta opresión del hombre, pero ¿se imaginan ustedes un rey con tanta opulencia, tanta grandeza, tanto poder, tanta riqueza, y que le diga a la esposa: ven que quiero mostrarte la esposa tan hermosa que tengo, y ella diga: no, yo no voy por allá? Y aparte de eso, recordemos, no es un hombre de Dios. ¿Saben qué hizo este hombre? Se enojó tanto que hasta hizo una pregunta. Dijo le preguntó a sus consejeros: ¿qué debo hacer con esta mujer? Y aquí quiero aclarar, el texto no lo dice literalmente, pero dicen que Vasti fue destituida para siempre de la presencia del rey. No estoy seguro, los eruditos no están seguros, pero hay algunos que se decantan o que se inclinan por esa idea. Se cree que a esta mujer la mataron. Se cree. No podemos estar seguros, pero según el contexto, como vamos a ver más adelante, parece ser que mandaron a matar a la reina. De ese tamaño eran las cosas. Digamos lo que eso le costó el chistecito a esta mujer. Pero esto es lo interesante. Si avanzamos en el mismo capítulo y llegamos al versículo 19, dice: así que, si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Ahora, ese fue el edicto que se promulgó y así sucedió. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué está esta historia en la palabra de Dios? No está por casualidad. Todo detalle que está ocurriendo allí nos está mostrando que Dios está en control de todo eso. Vamos a decirlo de esta manera. Dios fue el que permitió esa fiesta tan opulenta. Dios fue el que permitió esa actitud de esta reina, digamos, lo que no era la mejor. Obviamente lo que digo, ni promovemos el machismo, ni tampoco ese feminismo contemporáneo. Pero lo que estamos viendo es precisamente que todo esto está siendo orquestado por la mano poderosa de Dios. Todo esto está bajo el control de Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de ello? Porque, como vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta historia, todo esto nos muestra que estaba dentro del plan perfecto que Dios tenía diseñado. Precisamente esto nos lleva a nuestro segundo punto, y quiero que hoy en este momento veamos en nuestro segundo punto, en el segundo capítulo,
que si Dios está en control del mundo entero, del mundo que aún no lo conoce, ¿cuánto más Dios no va a estar en control de sus hijos? En segundo lugar, veamos que Dios, y en este libro nos muestra particularmente que Él está en control. Él tiene el control de sus hijos. Veamos unos cuantos versículos acerca de esta verdad. Dice el capítulo 2, versículo 2, así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Ahora resulta que se formó un decreto y ahora los funcionarios del rey iban a buscar por toda Persia jóvenes hermosas, jóvenes vírgenes para el rey, esposas para el rey. Ahora, aquí quiero aclarar porque esto es muy importante. Aquí es donde muchos han defendido y hasta he escuchado a personas que defienden los famosos reinados de belleza porque dicen que aquí hubo un reinado de belleza. Eso es mentira. En ningún momento la Biblia enseña aquí de un reinado de belleza. Aquí quiero aclarar que esta orden, este decreto era muy particular. Y aparte de eso, ¿saben qué es lo que está diciendo este decreto realmente? Se iban a ir por toda Persia a buscar mujeres lindas, jovencitas, vírgenes, para que fueran las esposas del rey. Esto no fue ningún concurso de belleza. Esto no fue que entonces estas jóvenes se postulaban y salían en vestido de baño para halagar al rey y mirar a ver con cuál se quedaba él. Esto no fue un concurso de belleza. Al contrario, esto fue un decreto que decía: vamos a buscarle muchas mujeres a este rey y que él escoja muchas mujeres. Y entonces dice el capítulo 2, versículo 7, Mardoqueo, y aquí entra en escena uno de los personajes principales. Dice: tenía una prima joven, muy hermosa y atractiva, que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Entonces allí entran otros dos personajes, quizá los más importantes. Mardoqueo, primo. No sé por qué a mí me habían enseñado que Mardoqueo era el tío de Esther. No sé de dónde sacaron esa idea. Eran realmente primos. Mardoqueo, el primo mayor de Esther, la adopta. Ahora, ahí nos está mostrando algunos detalles que nosotros debemos preguntarnos realmente. Lo que les decía, esto no es la mejor oportunidad para Esther. Quieren que les diga una cosa. Lo que allí el texto nos está mostrando es que esta jovencita sufrió realmente en la vida. Fue huérfana. Una mujer, una jovencita que nació lejos de su tierra, lejos de su familia y aparte de eso, huérfana. Fue criada por un primo, fue criada por un pariente no tan cercano. Imagínense que lo críe a uno un primo. ¿Dónde está su familia? Murió, es huérfana. Y aparte de eso, ¿saben qué es lo interesante? Ahora esta jovencita es llevada también allí para ser una de las esposas del rey. Ahora, aquí es donde digo, esto para muchos suena, ay, tan hermoso, tan bonito, Esther, la reina Esther. Yo se los digo con el corazón, cuando entiendo esta historia, si yo fuera el padre de esta joven, yo no sé cuán hermoso sería eso. Saber que mi hija, o en este caso, ¿cómo se diría? Mi hijastra, va a ser parte de un montón de mujeres que van a ser las mujeres de un rey pagano y un rey perverso. Ahora, ¿acaso esta jovencita está escogiendo el príncipe azul para su vida? A ella le están preguntando si ella quiere ir y casarse con ese hombre o acostarse con ese rey, porque eso era lo que realmente hacían. Aparte de eso, es una mujer, una jovencita que ha sufrido, que ha vivido dificultades. Mis hermanos, pero ahí es donde vamos, pero todo eso, cada detalle de la vida de cada uno de estos personajes, los que no conocen a Dios, o Mardoqueo, quien tenía una posición importante en el palacio del rey Jerjes, o esta jovencita que fue huérfana y que le ha tocado sufrir en la vida y que todavía está por sufrir muchas otras cosas, como veremos. Todo eso está en control de Dios, aunque muchas veces, quiero decir siempre, mejor, tengo que aclararlo. Cuando hablamos de esto, siempre tengo que aclarar. Mis hermanos, no es que los momentos difíciles en esta vida no nos hagan llorar, no nos hagan sentir dolor. Siempre que hablo de esto, tengo que aclararlo. Mis hermanos, lo que la Biblia nos enseña es eso, una vez más. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia nos enseña la realidad cruda de este mundo y nos enseña claramente que aunque fuéramos hijos de Dios y aún estando en los planes y los propósitos de Dios, el sufrimiento sigue siendo real, pero Dios siempre ha estado en control. Dios siempre está guiando cada cosa en nuestras vidas y mayor aún en la vida de sus hijos. Entonces dice allí la palabra de Dios, saltemos al versículo 17 del mismo segundo capítulo de Esther. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Al rey constantemente le traían una de esas jovencitas para que se acostara con ella y la hiciera su esposa. Llegó el momento, se cree que entre unos 3-4 años después de que ocurrió el incidente de Vasti, que finalmente le tocó el turno a Esther. Y lo que les decía, no era un reinado de belleza. Era que sencillamente esta jovencita estaba allí en el palacio del rey para que cuando el rey mandara a llamar a una joven, tarde o temprano le tocaba el turno alguna para acostarse con el rey.
Pero cuando le tocó el turno a Esther, dice que este rey la amó más que a todas las demás mujeres, que a todas las demás jóvenes. Tanto que él dijo, yo quiero que esta sea mi reina. Y lo que les digo, bueno, esto no era algo muy romántico, pero allí coronan a Esther como la reina del rey Jerjes. Pero lo que les decía, ¿creen ustedes que realmente esta mujer se sentía tan feliz y tan cómoda sabiendo que hasta aún la misma ley que ella conocía le prohibía casarse con personas que no fueran de su propia nacionalidad? Pero estaba allí. Eran las circunstancias, podríamos decir, es lo que le tocó vivir. Fueron los momentos que vivió y fue la vida que le tocó vivir. Pero Dios está en control de todo esto. Dios está en control de cada detalle porque Dios con todo esto está armando una historia impresionante, una historia maravillosa, que como hemos visto siempre a la luz de la palabra de Dios, tiene un propósito glorioso en Dios. Tiene bien a nuestras vidas, aunque a veces no parezcan, pero mayor aún, tiene una esperanza y una gloria eternas. Y entonces allí la palabra de Dios nos dice que esta reina Esther, o esta joven Esther, toma el lugar de la reina Vasti y ahora ella es la reina de este rey. Pero lo que les decía, pero ¿qué mujer quisiera ser la reina de un hombre que no le importa tomar un decreto y destituir a su esposa o hasta quizá matarla? Y lo que les decía, más adelante en la historia vamos a ver que precisamente esta mujer muchas veces corría ese peligro. No por ser la reina, estaba en el mejor lugar de más grande privilegio en el mundo. Pero lo que sí podemos decir es que el lugar más grande de privilegio en el universo entero es estar en las manos de Dios y saber que Dios tiene el control de cada detalle de nuestras vidas, aunque a veces no parezca el mejor momento de nuestra vida. Y esto nos lleva precisamente a nuestro tercer punto. Y es que el libro de Esther nos enseña cómo Dios está en control de absolutamente todo y Él controla aún el mal. Dios tiene el control del mal. Y ya lo estamos viendo ahí por encimita, pero si hay algo que enfatiza esto son los capítulos 3 al 7. En esta historia, a partir del capítulo 3, las cosas se ponen más intrigantes todavía. Porque ahora entra en escena otro personaje más, y este es el villano de la telenovela, aunque esto no es una telenovela de Televisa, esto no es escrito ficticiamente, es una verdad, es una historia real que ocurrió, como les decía, de los judíos que todavía estaban viviendo en el imperio persa dispersados por todo el mundo. De hecho, aclaro y aprovecho para pedirles disculpas, hace 8 días dije el imperio asirio, no, es el imperio persa, ya, obviamente, tantos nombres, tantas cosas que podemos decir. Entonces, mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante? Aquí dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1, vayamos al capítulo 3. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, y este es el personaje malo de la historia. Hijo de Hamedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Ahora es interesante ese detalle. Amán era agageo, que en el contexto se cree que era de Canaán. Era de los enemigos del pueblo de Israel desde siempre, desde la antigüedad. Y ¿saben qué es lo interesante? Este hombre ahora llega a ser el funcionario más importante de la época del rey Asuero, del imperio persa. ¿Y saben qué? Avancemos al versículo 6. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, y notemos este detalle tan interesante, decidió que no bastaba con matar solamente a él, es decir, a Mardoqueo. Ahora este hombre quiere matar a Mardoqueo, en un instante les voy a decir por qué. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Ahora, mis hermanos, lo que les decía, es tan importante esto. ¿Por qué? Porque una vez más recordemos, estos son hijos de Dios. Estos son hombres y mujeres del pueblo de Dios. ¿Y qué están haciendo de malo? Nada. Pero no ha de faltar, como decimos nosotros, el que se la monta a los hijos de Dios. Resulta que ahora que Amán es el hombre más importante, obviamente después del rey Jerjes en el imperio persa, resulta que este hombre ahora hace que todo el mundo se postre delante de él. Su orgullo, su arrogancia lo llevan a ello. Pero Mardoqueo, que no es tampoco la persona de mayor ejemplo para nuestras vidas, pero es un hombre que todavía tiene principios y él no se postra ante cualquiera. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Como Mardoqueo no se postra, no se arrodilla ante Amán cada que Amán pasa, ¿saben qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos cuenta la historia? Obviamente esos detalles no están allí en los versículos. Si quieres leer toda la historia te la recomiendo. ¿Saben qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que ahora este hombre, a causa de que Mardoqueo no se postra cada que Amán pasa por el lado de él, decide matarlo. De hecho, hace una estaca filosa, como de 23 metros, para clavar a Mardoqueo en esa estaca. Y no contento con eso, se da cuenta que Mardoqueo era judío, era de nacionalidad judío,
judía, y él propone, de hecho, con el rey un complot, aunque el rey no sabía realmente lo que estaba haciendo, era un hombre, parece que se dejaba influenciar muy fácilmente, pero ahora Amán le propone al rey y el rey acepta que ellos puedan hacer un decreto donde todos los judíos van a ser exterminados. Mis hermanos, nuevamente, aquí la palabra de Dios es muy clara en lo que nos enseña, en lo que nos muestra. La palabra de Dios nos deja ver claramente que por ser hijos de Dios y por querer hacer las cosas bien aún para Dios y aún por el bien de las demás personas, que nosotros aún sometiéndonos a la soberanía y al gobierno y el control de Dios no significa que todo siempre va a salir bien. Muchas veces hay problemas y dificultades, pero ¿saben qué es lo que nos está enseñando este libro? Pero aún a través de todo esto, Dios está en control. ¿Y saben por qué podemos estar seguros que Dios está en control? Porque cada detalle de esta historia nos va llevando en una línea donde todo se va a desarrollar según el plan perfecto de Dios. Y hacia allá es hacia donde nos dirige la historia. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 6? Como se habían enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho de todo el imperio. Todos los judíos en todo lugar iban a ser destruidos. El imperio de Jerjes tenía más de 127 provincias, lo que les decía al principio. Se cree que fue el imperio más fuerte, más grande y poderoso de la antigüedad. Y donde quiera que hubiera un judío, allí lo iban a matar. Esta es Verbo y Gracia lo que ocurrió con Hitler, ¿no? Lo de Hitler no fue nada nuevo. Aquí tenemos un hombre que estaba empecinado en destruir a los judíos. Y este no iba a matar a unos cuantos, los iba a matar a todos. Y el plan, se los quiero resumir, fue este. Claro, como siempre los hijos de Dios han tenido siempre enemigos, eso no ha de faltar. Editaron un decreto que donde quiera que hubiera judíos, los enemigos de los judíos podían destruir a los judíos sin ninguna repercusión. Y estaba, digámoslo, sellado por el mismo emperador, por el mismo rey Jerjes. Así que los que eran enemigos del pueblo de Dios allí estaban felices, vamos a poder matar a esta gente y no va a pasar nada. Pero ¿saben qué dice el capítulo 4, versículo 3? Avancemos un poco en la historia. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. ¿Se imagina usted saber que sus días están contados y no solamente sus días? Los de toda su familia, los de toda su nación. Es como si, digamos, hicieran un decreto que cualquier persona en el mundo entero podría matar a los colombianos y que nosotros fuéramos una nación que tuviéramos hartos enemigos. Que es lo que uno puede ver a lo largo y ancho de toda la historia de la nación de Israel. Siempre el pueblo de Dios tuvo enemigos, siempre. Hasta el día de hoy. ¿Por qué hay tanto conflicto por allá en Oriente, en la franja de Gaza, en Palestina? A los que les gustan las noticias. ¿Contra quién siempre es que pelean? ¿A quién es que siempre quieren destruir? ¿Saben qué es lo interesante? A mí esto siempre me ha sorprendido. Los más grandes imperios en el mundo entero se han levantado con tanto poder, tanta grandeza, tanta gloria. ¿Y qué ha pasado? Han sido destruidos. Los babilonios, los medos, los persas, los asirios, el imperio romano, el imperio griego, el greco-romano. Mis hermanos, ¿y dónde están esos imperios? En la historia. ¿Quién ha sido Israel en la historia? Un grupito por ahí pequeñito de unos cuantos, como diríamos nosotros, unos cuantos peludos, unos cuantos barbados. Y hasta el día de hoy sigue habiendo judíos. No los han podido exterminar. Ahí es donde uno ve que Dios es fiel siempre a sus promesas y a su palabra. Y mis hermanos, ahí vemos el mismo imperio persa, con un edicto del rey Jerjes, que firmó sin siquiera darse cuenta, sin entender siquiera lo que estaba haciendo. Un edicto que no se podía abrogar. La ley de Media y de Persia no se podía abrogar. Cuando un rey de Persia o de Media decía algo y lo firmaba con su anillo, lo sellaba con su anillo, eso ya había quedado así y no se podía abrogar. Y ahora todos los judíos van a ser masacrados. ¿Quién quisiera estar en esa situación? Y déjenme decirles que ese edicto se llevó a cabo por más o menos un año. Es decir, más o menos en un año se iba a ejecutar, en una fecha muy particular, el 7 de marzo. ¿Y saben qué es lo interesante, mis hermanos? Podemos ver a la luz de la palabra de Dios que Dios mismo estaba en control de todo esto. Sí, Dios estaba permitiendo que esto sucediera y yo no me imagino estar viviendo en esa situación, pero lo que la Biblia nos enseña, Dios estaba controlando todo esto. Dios estaba guiando cada una de estas cosas y aunque en el momento esto parecía desolador, desesperanzador, mis hermanos, Dios seguía en control. ¿Saben qué dice el capítulo 4, versículo 14? Si te quedas callada en un momento como este,
el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y allí llega uno de los puntos más importantes de toda esta historia maravillosa. Resulta que cuando ocurre, claro, esto de este edicto, entonces Mardoqueo va y visita a Esther y le dice, mira, esto es lo que está pasando. Esther no sabía, no se había dado cuenta, no conocía el edicto. Y Mardoqueo le cuenta del edicto y Mardoqueo le dice, yo creo que si tú estás en esa posición es por algo. Esto no es casualidad. Cuando uno mira esta historia uno podría pensar, oh, estos son puras casualidades, estos son puras coincidencias, pero no. Dios está en control de cada una de estas cosas. ¿Saben qué es lo más interesante, mis hermanos? Lo más interesante de todo esto es que Mardoqueo le dice precisamente a Esther que si te quedas callada en un momento como este, si tú no haces algo en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos, dice allí surgirá de algún otro lado. ¿Saben qué está diciendo Mardoqueo? Mardoqueo está diciendo, mira mujer, igual Dios va a libertar a su pueblo. Las promesas de Dios no fallan. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y si Dios tiene que usar a alguien más, lo va a hacer. Pero entiende que quizá tú estás en ese lugar siendo la reina por algo, por algún motivo. De hecho dice, quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Esther, pregúntate si no estás allí con un propósito. Pero ¿por qué es esto tan importante? Porque, como vamos a ver en un momento, y recordemos, estamos en un contexto, en un lugar donde los hombres eran los que mandaban. Si leyéramos toda la historia, si lees esta historia en la Nueva Traducción Viviente, no he traído ya el versículo, pero había un edicto precisamente que decía que el hombre podía hacer lo que quisiera, aún con la mujer. ¿Y saben qué es lo interesante? Si seguimos leyendo la historia y más adelante lo vamos a ver, esta mujer le dice, pero es que hay un problema. Si yo llego a entrar a la presencia del rey sin ser llamada, eso me cuesta la vida. Si has leído la historia, conoces esa parte, ¿cierto? Lo que les decía, era una cosa, machismo impresionante. Por eso les decía que creo que es muy posible que a Basti la hubieran matado realmente. Si solamente entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada le costaba la vida a la reina, imagínense aquella reina que dijo, yo no voy por allá. Así eran las cosas. Entonces ser reina no era tampoco la cosa más interesante. Y aparte de eso, Mardoqueo le dice, yo creo que tienes que hacer algo. Yo creo que tienes que hacer algo. Pero antes de ir allí, quisiera también contarles otra historia que está también allí en todo esto. Y es que un día iban a tramar matar al rey. Y saben que lo interesante, Mardoqueo se dio cuenta. Pero son esos detalles que uno muchas veces, lo que digo, no ve o no percibe. Pero todo está en control de Dios. Todas estas cosas que están pasando, cada detalle tienen que ver con todo esto, con el plan de Dios. Cada cosa que sucede en este mundo tiene que ver con el plan de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Qué es lo que le responde esta mujer a este hombre, a su primo Mardoqueo? Bueno, si así son las cosas, dile al pueblo que ayunen por mí. Cuando veíamos el estudio sobre el ayuno, veíamos que el ayuno es real y es particularmente en estos momentos donde si no hacemos algo, morimos todos. Pero le dice Mardoqueo, y allí están esas famosas palabras que hasta quizá las sabemos en Reina Valera. Y si perezco, que perezca. Si tengo que morir por esto, está bien. Pero aquí es donde viene lo que les decía hace un momento. Resulta que ahora esta reina se presenta ante el rey. Y saben que lo interesante, el rey no la manda a matar. El rey le extiende el cetro a la reina después de que ella se presenta. Significaba eso que le extendía a su favor. Así que Dios está en control de todas las cosas. Ella arriesgó su vida. Y el rey le dice, pídeme lo que quieras. Entonces la reina le dice, lo que quiero es que vengas con Amán a un banquete que voy a preparar hoy. Y así efectivamente sucede. Pero resulta que en el banquete el rey le dice, bueno, ¿qué es lo que me quieres pedir? Tanto que el rey le dice esta frase que era muy común en la antigüedad. Si me pides hasta la mitad del reino, soy capaz de darte la mitad del reino. Dios estaba controlando todas las cosas, a pesar de que todo parecía tan terrible, tan malo. Pero aquí viene este detalle. Resulta que el rey va ese día al banquete y entonces la reina le dice, pero quiero preparar otro banquete y mañana te voy a decir lo que quiero. Entonces, en esa noche, dice el capítulo 6, versículo 1, después del banquete, el primer banquete que hizo Esther, dice esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. Ahora uno diría, ¿por qué está un versículo como estos allí?
¿Alguna vez has perdido el sueño y has pensado, ¿será que Dios tiene un propósito con esto? ¿Alguna vez te has trasnochado, te han desvelado y has pensado, Dios está en control, por algo será esto? Ahí es donde les digo, mis hermanos, cuando uno ve la palabra de Dios desde esta perspectiva, se da cuenta que hasta una noche de insomnio está en control de Dios. Hasta perder el sueño, y uno podría pensar, pero esos detalles como tan sencillos, tan simples, pues ningún sencillo y ningún simple. ¿Saben qué es lo interesante? El rey no podía dormir. Y entonces él llama a las personas, a los encargados, tráiganme las memorias del reino. Y resulta que allí empezaron a leerle y le leyeron lo que les contaba hace un momento. Que un día 2 guardias del rey habían tramado matar al rey y Mardoqueo había escuchado la historia, había escuchado a esos guardias hablar. Y Mardoqueo le había contado a Esther y Esther le había dicho al rey, habían averiguado y efectivamente estaban tramando matar al rey. Y ¿saben qué es lo interesante? El crédito finalmente fue para Mardoqueo. Pero ¿qué es lo que pasa? Según la historia, según lo que nos narra la palabra de Dios, cuando el rey le empiezan a contar y justo por casualidad le leyeron esa historia y el rey dice, ¿y qué hicimos nosotros con Mardoqueo? ¿Cómo le pagamos? ¿Y saben qué le dicen? No, ese asunto quedó en el olvido. No sabemos cuánto tiempo había pasado. Y él dice, ¿cómo así que no hicimos nada por Mardoqueo? ¿Cómo puede ser eso? Ahora, aquí les quiero resumir antes de ir a un versículo muy interesante. Ya es de día y viene Amán. Y como les decía, Amán había preparado una estaca para matar a Mardoqueo y estaba buscando el momento, la manera de matarlo. Y entonces cuando Amán llega, el rey había acabado de acontecer, minutos quizá antes esto, y el rey le dice a Amán, le hace esta pregunta. Y esto es tan interesante. Cuando uno lee esta historia es tan apasionante, el rey le dice a Amán, Amán, ¿qué debería hacer el rey con una persona a la cual él quiere honrar? Entonces Amán mismo le dice al rey, porque Amán piensa que el rey está hablando de él mismo. Entonces ya saben, uy, esto es para mí. ¿Saben qué dice Amán? Le dice, no, ¿sabes qué deberías hacer, rey, con una persona que tú quieres honrar? Deberías tomar uno de tus abrigos reales, uno de tus mantos reales y colocarlo sobre esa persona. Es más, ¿sabes qué deberías hacer? Colocar a esa persona en uno de tus caballos que tengan el insignio real. Y deberías llamar a la persona más importante de tu reino y que esa persona tan importante salga por toda la plaza de la ciudad pregonando, esto es lo que el rey hace con el que quiere honrar. Amán creía que eso era para él. Y llega y le dice el rey, tienes toda la razón. Hazme un favor, haz eso con Mardoqueo. Y le toca salir a este hombre a hacer eso. Precisamente es lo que dice la palabra de Dios, versículo 11 del capítulo 6. Entonces Amán tomó el manto del rey y se lo puso a Mardoqueo. No me imagino la cara que estaba haciendo Amán. Lo hizo montar en el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando. Amán gritaba esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Uno haciendo eso con el peor enemigo. Por eso hay que tener solo amigos. Mis hermanos, podemos ver cómo la historia empieza a dar un giro impresionante. Ahora este hombre que iba a ser muerto por Amán está dándole vítores a Mardoqueo por pura coincidencia, ¿sí? O por plan y propósito de Dios, porque Dios está en control de todo. Esther capítulo 7, versículo 9. Luego Harbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. ¿Saben qué dice el rey? Que atraviesen a Amán en ese poste, ordenó el rey. ¿Qué pasó? No solamente a Amán le tocó salir gritando, esto es lo que el rey hace con aquel que quiere honrar, hablando acerca de Mardoqueo, sino que luego en el segundo banquete, Esther le confiesa realmente al rey lo que estaba pasando. Rey, es que este hombre que ves aquí, y estaban allí Amán y el rey, quiere matar a todos los judíos. Yo misma soy judía. Él quiere matar a Mardoqueo. Él quiere exterminar a todos los judíos. Ese fue el edicto que tú firmaste. Y él se asombra. ¿Cómo? ¿Y saben qué hace? Precisamente ahí es donde vamos. La estaca que Amán había preparado para Mardoqueo, ahora es la estaca que lo atraviesa a él mismo. Hay muchos detalles en la historia, nuevamente, ojalá la puedas leer y ver todos esos detalles apasionantes en toda esta historia. Pero como estamos viendo en este tercer punto, mis hermanos, Dios está en control aún de las cosas malas. Pero ¿saben qué es lo interesante, mis hermanos? Resulta que esto ahora no abrogaba el edicto que ya el rey había dictado. A pesar de que ahora mataron a Amán, el rey mandó a matar a Amán con la misma trampa que él había
hecho con la misma arma que él había afilado para Mardoqueo. La palabra de Dios enseña que el rey no podía revocar ese edicto que él había dictado. Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo puede ser que si la palabra de Dios nos muestra que Dios está en control de cada detalle de esta historia, ¿será que ahora Dios va a dejar a su pueblo? Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, y es que Dios está en control del futuro. Dios tiene el control del futuro. Dios tiene el control de cada detalle en este mundo. Dios tiene el control de cada detalle de la vida de sus hijos. Dios tiene el control aún de las cosas malas que suceden en este mundo, aún de las dificultades y problemas que pasamos tú y yo como sus hijos. Pero Dios tiene el control del futuro. Dios sabe lo que va a acontecer desde antes que acontezca. Precisamente esto nos lo muestran los capítulos 8 al 10. Dice el capítulo 8, versículo 1. Ese mismo día, el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. Ahora Mardoqueo está siendo, digámoslo, exaltado. A Mardoqueo le están dando todo el honor y toda, digamos, la importancia que antes le habían dado a Amán. Ahora todo se está restituyendo. Pero aquí viene el capítulo 8, versículo 11. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Ahora se dictó un nuevo decreto que permitía que los judíos defendieran su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera de cualquier nacionalidad o provincia que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. ¿Qué es lo interesante? Todo eso que se había planeado para destruir a la nación de Israel, al pueblo de Dios, ahora se estaba yendo a favor de ellos. Dios estaba en control de todas las cosas, desde el principio hasta el final. Ahora, mis hermanos, ¿saben qué es lo interesante en todo esto? Capítulo 9, versículo 1. Así que el 7 de marzo, justo la fecha en que el decreto de Amán entraba en vigencia, aunque ya estaba muerto, pero el rey lo había firmado, resulta que así que el 7 de marzo los dos decretos del rey entraron en vigencia. ¿Cuáles dos? El primero, que decía que cualquier persona podía destruir a los judíos, pero ahora también el segundo, el mismo día, que fue lo que hicieron ahora con el nuevo decreto. Pero ahora los judíos podían defenderse. ¿Y saben qué sucedió? Ese día, los enemigos de los judíos tenían la esperanza, qué bonita esperanza, ¿no?, de dominarlos. Pero ocurrió todo lo contrario, porque Dios está en control. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Qué maravilloso saber que, aunque a veces hay momentos tan difíciles y complicados en nuestra vida, tú y yo podemos descansar. Dios está en control. A veces no lo entendemos. ¿Creen ustedes que todas estas personas, Esther, Mardoqueo, los judíos, a través de toda esa historia que nos cuenta, que se narra más o menos en un periodo de un año, de toda esa angustia y sufrimiento, ¿creen ustedes, mis hermanos, que ellos sabían que las cosas se iban a terminar así? ¿Cierto que no? Es como le pasa a uno a veces en el momento del problema, de la dificultad, de la crisis, uno no ve esperanza, pero mis hermanos, siempre hay esperanza cuando creemos que Dios, aún en medio de todo eso, tiene un propósito, porque Él conoce el final de la historia. Él es uno que sabe lo que está ocurriendo y puede permanecer tranquilo y calmado, Dios, porque Él conoce el final de la historia de cada uno de nosotros. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Capítulo 9, versículo 19. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado, a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Quieren que les diga, ese día fue de tanta victoria que hasta el día de hoy, lo puedes buscar en internet, los judíos celebran un día que se llama Purim. Y es el día precisamente que fueron libertados, ese día en el que se suponía que iban a ser muertos por el edicto que había dictado el rey Jerjes por mano de Amán. Pero ¿saben qué es lo interesante? Todo eso se convirtió en una celebración, en una fiesta para el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo termina el libro de Esther? Y hay muchísimos detalles que pasamos por alto, de verdad esta historia es apasionante. ¿Cómo termina el libro de Esther? Capítulo 10, versículo 3. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima entre ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. ¿Cómo termina este libro impresionante? Este hombre finalmente llegó a ser el segundo hombre más importante en todo el imperio persa. Pero esto nos lleva siempre a la manera en que queremos terminar estas enseñanzas. Podemos decir, qué bonito, ¿cierto? Qué bonito saber y qué importante, y creo que esta verdad alienta nuestros corazones y nuestras vidas.
Yo no sé por qué problema estás pasando, por qué dificultad, por qué situación. Tú tampoco conoces mi vida. Y no sabes por qué problemas y situaciones pueda estar pasando, pero de algo podemos estar seguros. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de cada detalle. Y saben una cosa, Dios conoce el final de la historia. Pero esto que les estoy diciendo no es algo que sencillamente estoy sacando de un mensaje moralista del libro de Esther. ¿Saben qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31? ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? En otras palabras, es muy poco, ¿cierto? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Lo que les decía, no hay un versículo que diga que una hoja de un árbol no se mueve si no es por el poder de Dios. Pero sí hay un versículo que dice que ni un solo pajarito cae a tierra si no es por la voluntad del Padre. ¿Y saben qué siguió diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 30? En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Y una vez más, no hay un versículo que diga que una hoja de un árbol no se mueve si no se por el poder de Dios. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que aún cada cabello de nuestra cabeza. Dios sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Así que sí, es verdad. Dios conoce cada detalle. A veces me pongo a pensar en esto. ¿Y para qué Dios necesita saber cuántos cabellos tengo yo? Claro que conmigo es fácil, ¿no? Pero ese es el punto. Más que los cabellos, lo que realmente la palabra de Dios está enseñando es que Dios está en control hasta de cada cabello de nuestra cabeza. Nuevamente, mis hermanos, aquí yo no quiero decirles que sí, que yo no me aflijo, que yo no me angustio, pero sí quiero decirles, cada que pienso en estas verdades, sí digo, Dios, gracias, porque al final tú estás en control de mi vida, en cada momento, en cada circunstancia. Si hasta cuentas los cabellos de mi cabeza, ¿cómo no vas a estar cuidándome, guardándome, guiándome, sosteniéndome aún en los momentos difíciles? Mis hermanos, espero que esta verdad traiga aliento a nuestros corazones. Precisamente Jesucristo termina esa idea en el versículo 31 diciendo, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Jesucristo dice, Dios está en control de toda tu vida. Dios está en control y no temo. Lo que la Biblia está diciendo no es, no te va a pasar nada malo, no va a haber problemas, no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no. Lo que Él dice, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esos problemas y dificultades, aún en medio de las cosas pequeñas o grandes de tu vida, Dios está en control y por eso Dios dice no tengas miedo. Por eso Dios dice no temas. Para ustedes son más valiosos para Dios que una bandada de gorriones, pero ni un solo gorrión cae a tierra si no es la voluntad del Padre, si no es el propósito del Padre. Precisamente, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 16, versículo 33 de Juan, del Evangelio según Juan? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero ¿saben qué dice el Señor Jesucristo? Pero anímense. ¿Saben por qué? Porque yo he vencido al mundo. Tú y yo hemos creído en uno que está en control del mundo entero, que lo venció. Y Él nos está diciendo, sí, aquí en el mundo hay problemas, hay tristezas, hay dificultades, pero yo he vencido. Confíen en mí. Aún esos problemas y dificultades que pueden vivir los hijos de Dios en este mundo, está en control de Dios, está en las manos de Dios. Cristo tiene el conocimiento pleno de eso y Él no lo está permitiendo por casualidad. Sencillamente todo, por pequeño o grande que parezca, está en control, está en las manos de Dios. Precisamente, Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, les doy vida eterna hablando de sus ovejas y nunca perecerán. Mis hermanos, Dios está en control del mundo. Dios está en control de sus hijos. Tú y yo estamos en las manos de Cristo Jesús. Nadie puede quitármelas, dice Cristo Jesús. Versículo 29, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Pero habrá problemas, pero habrá dificultades, pero habrá enemigos, habrá situaciones difíciles. Pero esto nos lleva precisamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo que Cristo está en control, al igual como veíamos en Esther. Control del mundo, control de sus hijos. Él está en control de todas las circunstancias de nuestra vida. Dios está en control de todo lo que somos y hacemos. Pero ¿saben qué nos enseña también la palabra de Dios? Mis hermanos, el futuro nuestro está en las manos de Cristo Jesús. Así como al final esa historia de Esther terminó con un banquete, con una celebración. Así como al final esa historia que parecía tan difícil, tan cruda, tan trágica, termina siendo algo que se tornó por la voluntad y la gracia de Dios en una celebración que hasta el día de hoy celebra el pueblo de Israel. Quiero decirles que la Biblia también enseña, y eso es lo que me encanta. La Biblia es un libro que tiene un principio y un final. Y por eso quiero ir al final de la Biblia, porque la Biblia nos enseña cómo termina todo. Y sí, es verdad,
El pueblo de Israel tuvo que esperar hasta el día del Purim para ver a sus enemigos derrotados, pero Dios les dio la victoria. Y tú y yo, digamos que todavía estamos esperando ese día en el que todos los enemigos nuestros serán derrotados: el dolor, el llanto, la tristeza, la muerte, el diablo, la enfermedad. Y mis hermanos, pero ¿saben qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Apocalipsis 22:5. Allí, cuando lleguemos a ese lugar hacia donde Dios nos está dirigiendo, y esto es seguro, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y cuando habla de ellos, habla de los hijos de Dios, habla de ti y de mí. No importa qué pase en esta vida, mis hermanos, sea bueno o sea malo, sean triunfos, victorias o derrotas. Mis hermanos, Dios nos ha prometido que todo esto terminará con una fiesta. Dios nos ha prometido que todo esto terminará con un banquete. Y el banquete de los judíos en Purim lo celebran cada año, pero nosotros vamos a celebrar por los siglos de los siglos en presencia de Jesucristo. Así que mi pregunta es esta: ¿acaso no está Dios en control? Como es el título de esta enseñanza, el control de la palabra. En la palabra de Dios tú y yo podemos encontrar claramente que Dios está en control. Y quiero terminar de esta manera. Quizá uno de los detalles más importantes que debía haber dicho al principio, pero lo dejé para el final a propósito. Si lees todo el libro de Esther, ¿sabes una cosa? En ni un solo versículo se menciona a Dios. No existe el nombre de Dios, no hay mención absoluta de Dios. Pero a la vez Dios está en cada página, en cada palabra de ese maravilloso libro. Y creo que esto nos lleva a pensar y reflexionar algo muy importante. Porque recordemos, aquí hay hombres y mujeres que son pueblo de Dios, que son los hijos de Dios. Y si notamos, estos no están metidos en la religiosidad. Estos no están metidos en un templo. Ayunaron y oraron cuando estuvieron en dificultades. Estos no están, como hemos visto en las otras historias, prometiéndole a Dios: ahora sí nos comprometemos, no vamos a fallar. De hecho, aquí quiero decir, este libro tampoco es un libro, digámoslo así, de ejemplo. Porque si uno estudia detenidamente la historia, no era que estuvieran haciendo todas las cosas muy bien conforme a la palabra de Dios. Pero son personas que están confiando en Dios. No son personas que a toda hora están mencionando a Dios, a Dios, a Dios. A toda hora hay poder en el nombre de Jesús, o Dios, o ay Dios mío bendito. ¿Saben? Son personas que quizá ni siquiera sus labios constantemente están mencionando a Dios, pero Dios está controlando todas las cosas. Son personas que saben que Dios está en control. Y son personas que saben que más que prometerle a Dios que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo uno, vamos a hacer lo otro, son personas que más bien dicen: Dios, mi vida está en tus manos. Si perezco, que perezca. Pero ¿saben qué es lo interesante? Es sorprendente que en un libro donde no hay una sola mención de Dios, Dios sea el centro. Y por supuesto que es el centro, porque es la palabra. Pero si, aunque hubo una mujer como Esther, una jovencita, que estuvo dispuesta a decir estas palabras: si perezco, que perezca. Y lo hizo por su pueblo. Y aún así, ¿saben qué hizo Dios? Tornó eso en una bendición, en un banquete, en una fiesta para el pueblo. Saben, nosotros hemos creído en uno. Y no es una jovencita, sino el Hijo de Dios, el heredero al trono, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y saben, Él no dijo: si perezco, que perezca. ¿Saben qué hizo Él? Pereció, murió. Por eso en Cristo podemos estar seguros que Dios está en control de todo. Su palabra lo enseña, pero más importante, en Cristo podemos estar seguros. Un día disfrutaremos de un banquete por toda la eternidad con Él. Porque así como Mardoqueo un día le dijo a Esther: quizá para este momento naciste. Nuestro rey un día nació en Belén, en un pesebre, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. No solamente para rescatar a un pueblo judío, sino para rescatar a judíos y gentiles, a personas de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y entre esos estamos tú y yo, para que disfrutemos con Él por toda la eternidad. Así que tú y yo podemos estar seguros, vamos a llegar a la eternidad. Y mientras llegamos allá, Dios está en control de nuestras vidas y en Él podemos descansar. ¿Quisieras darle gracias a Dios por esta verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más y como siempre, gracias. Gracias porque tu palabra nos recuerda que en ti estamos seguros. Gracias porque tu palabra nos enseña que a pesar de cualquier circunstancia que pudiéramos vivir en esta vida, todo en esta vida es pasajero, pero aún así, tú estás en control. Gracias por enseñarnos que tú estás en control del mundo, que tú estás en control de nuestras vidas, de tus hijos aún tan imperfectos. Creo, Padre, que si de verdad nos hemos de identificar, muy posiblemente es con esos judíos que fueron esparcidos. No eran los mejores, no eran los que guardaban tu ley a la perfección,
pero ellos sabían que tú estabas en control y que guiabas sus vidas. Y eso es lo que queremos decirte, Señor. Sigue guiando nuestras vidas. Sigue guiando nuestros corazones. Que más que decir Padre y tener quizá nuestro nombre tu nombre en nuestros labios, que realmente en nuestros corazones, nuestras mentes, todo lo que somos, estén firmes y seguros, sabiendo que tú estás en control de nuestras vidas. Que nosotros podamos siempre descansar y confiar que aún en los momentos difíciles, de dolor, aún en medio de la maldad de este mundo, el cual también nos afecta a nosotros, que podamos nosotros siempre reconocer que tú estás controlando cada cosa y guiando nuestras vidas. Porque finalmente, Padre, hoy podemos entender nuevamente a la luz de tu palabra que lo que tú has preparado para nosotros es inimaginable, que tú tienes un banquete preparado y donde un día estaremos a la mesa con Cristo Jesús disfrutando por toda la eternidad, donde un día estaremos disfrutando de un purín, de una fiesta eterna, pero sabiendo que no lo merecemos. No es porque seamos los mejores, sino porque tú nos estás guiando y eso es lo que queremos agradecerte y también pedirte. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque nos diriges. Pero Padre, por favor, sigue colocando esa verdad en nuestros corazones, que siempre entendamos y que por favor esto traiga consuelo a nuestras vidas. Que en todo momento y circunstancia, en cada situación, tú estás en control y que en ti podemos confiar y descansar en Cristo Jesús por siempre hasta el final. Amén y amén.